No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. Y aquí estamos en un entretenidísimo programa, en este capítulo de Salud para Todos, conversando con el doctor Gonzalo Suárez, que hoy estamos explorando toda esta experiencia y realmente épica que han hecho del traslado de pacientes críticos en condiciones de pandemia. Doctor Suárez, sabíamos que existía el año ya pasado todo un protocolo, ¿cierto? Y un pensamiento de que tenía que asumir la Fuerza Aérea el traslado de pacientes aeromédicos. Increíblemente, lo que usted me contaba que en todo el año 2020 se hicieron una cantidad importante de traslados, pero entre enero y abril de este año se había superado esa cifra y luego bajó. ¿Cómo interpreta esta dinámica? Bueno, felizmente todos nuestros traslados, ¿cierto?, tenían la connotación de ayudar a la generación de nuevos cupos para pacientes críticos en las distintas regiones. En el fondo, nuestra misión era más que salvarle la vida puntualmente a ese paciente, era más bien generarle las condiciones para evitar el colapso de aquella región, generando más cupos para que otros pacientes pudieran acceder a mejores cuidados. Ese es nuestro objetivo principal. En ese sentido, la cantidad de pacientes que nosotros fuimos trasladando, y lo fuimos viendo durante toda la pandemia, iba directamente de la mano con las distintas medidas que iban ocurriendo en el fondo a nivel gubernamental, con el endurecimiento de medidas y con las distintas las fases del plan paso a paso. En ese sentido, nosotros durante el año 2020, ¿cierto? El primer traslado que hicimos fue desde Isla de Pascua, el 27 de marzo de 2020, con 2 pacientes. Y después de eso, ahí nos dimos cuenta de que era una realidad que se iba a venir y que probablemente al ver los números en Europa, etcétera, nos iba a llegar bien duro y nos preparamos. Después de eso hubo una evacuación en abril y ya en mayo, finalmente, en la segunda quincena de mayo, recién empezamos a tomar un ritmo muchísimo más alto, evacuando pacientes desde la región metropolitana. Y nos mantuvimos con un ritmo muy alto de evacuaciones hasta alrededor de noviembre, una cosa así, cuando bajó, ¿ya? Y finalmente este año, desde mediados o la segunda quincena de enero en adelante, hasta fines de marzo principalmente, vimos en esos 2 meses y medio incrementado nuestra cantidad de evacuaciones a niveles no sospechados, digamos, en todo lo que habíamos hecho durante 2020, y eso precisamente porque la segunda ola vino más fuerte, vino más dura y generó mayores problemas en distintos lugares. Además que habían también más camas UCI habilitadas, y eso también permitía que nuestra contribución fuera aún mayor. Ya felizmente desde fines de marzo, principio de abril, ya las evacuaciones han bajado exponencialmente a la fecha, tanto las que hemos realizado como Fuerza Aérea como también las realizadas por el ámbito civil. Y eso precisamente responde a un manejo de la pandemia que va de la mano de las cifras que uno ve en los reportes diarios, producto de todo el manejo de la población y también de la vacunación, que sin duda ha sido un factor sumamente importante. Hoy en día prácticamente los pacientes que están vacunados, ya no vemos pacientes vacunados que los estemos trasladando por COVID. O sea, ese subgrupo de pacientes vacunados están cada vez más alejados de las UCI, y estamos quedándonos lamentablemente con aquellos pacientes que por alguna u otra razón no pudieron acceder o no quisieron acceder a vacunas. Sí, esto es bien ilustrativo porque uno tiende a pensar que el paciente que se traslada es el paciente más grave, el que si no sale de ahí pierde la vida, es el que tiene como su último recurso el traslado. Y en realidad el concepto es el triage, el decidir cuál es el paciente para el cual sea más seguro este desplazamiento en el fondo a otra UCI con el concepto que usted acaba de decir, que es evitar el colapso regional de las UCI.
porque muchas veces las personas han perdido el concepto y el norte de que todo lo que se ha hecho, el confinamiento, el aislamiento, las cuarentenas, tiene que ver con evitar que la gente se muera en la casa o se muera en la calle sin una atención debida en un hospital. No es la pandemia leve, el COVID leve el que es nuestro enemigo, sino que es el COVID grave que necesita ventilación mecánica y tal como dijo usted, circulación extracorpórea, diálisis y otras prestaciones más graves. Pero no es el paciente más crítico el que se traslada muchas veces, sino que el que está en condiciones de trasladar. Así que yo entiendo que ustedes van a presentar su experiencia en el próximo número de la revista La Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y van a hacer el énfasis en esto, ¿cierto? Que los traslados aeromédicos son principalmente seguros y que las normas de seguridad son el eje de este desplazamiento. Claro, efectivamente, como lo nombraba recién, ¿cierto? Nuestra misión ha sido principalmente dar la oportunidad a otras personas para el acceso a medicina crítica de calidad. Y eso lo hacemos mediante el traslado a pacientes que están estables. Lo que nosotros necesitamos demostrar, como cualquier ámbito de la medicina, ¿cierto?, basada en la evidencia, nosotros lo primero que tenemos que hacer es demostrar que lo que hacemos no agrava al paciente, que es el principal desafío de la ética, que cada vez que yo hago alguna cosa nueva, tengo que demostrar lo primero que no le estoy haciendo más daño al paciente. Efectivamente, claro, entonces, cuando nosotros tenemos estos pacientes que ya están graves, uno dice, ¿qué riesgo le agrego al moverlo? Y esos estudios no existían, esa información en el pasado no existía, por lo que usted decía, en el fondo, antiguamente el traslado aeromédico a paciente crítico era algo que se iba a morir el paciente sí o sí, entonces le dábamos al menos una oportunidad de sobrevida. Hoy en día nosotros estamos planificando traslados aeromédicos de pacientes graves como algo, entre comillas, electivo, como un procedimiento que en el fondo le va a hacer un bien a otra persona que no va a ser ese paciente necesariamente. En ese mismo sentido tenemos que demostrar que lo que nosotros hacemos es bueno. Eso también va de la mano, por ejemplo, con otro escenario de pacientes que se ha mantenido en el traslado, que son los pacientes que requieren el ECMO. Ese paciente que requiere ECMO, ese sí requiere una evacuación inmediata, lo más rápido posible y en las mejores condiciones posibles. Contemos que es circulación extracorpórea y que son una serie de cánulas grandes por donde entra y sale la sangre en forma incesante, y eso no puede parar durante el trayecto. Exactamente, y que si se llega a salir una de esas cánulas puede significar la pérdida de todo el volumen sanguíneo del paciente en cuestión de minutos. Entonces, efectivamente, es un procedimiento que es sumamente complejo y nosotros lo hemos llevado también a otro nivel como país, digamos, al realizar todas estas evacuaciones de pacientes con ECMO andando. Entonces, se generó esta especie de ECMO delivery, por así decirlo, en que uno lleva un equipo ECMO a una localidad que no lo tiene, se conecta al paciente y se trae andando. Eso también es algo que es novedoso. Claro, ¿Sí? expliquémosle a los auditores que no todas las UCIs del país tienen implementado el sistema de circulación extracorpórea, es una prestación absolutamente específica y que si bien en la FACH existe, digamos, dada la pandemia se han centralizado las prestaciones de ECMO en un par de hospitales en donde la experticia se tiene y por supuesto se va a hacer en mucha mejor forma que si uno hace una vez al año un procedimiento, no tiene la debida experiencia entre todo el equipo para hacerlo bien. Entonces, hacerlo más encima en vuelo, eso sí que es gracia. Y realmente eso, por favor, cuéntenos cuántas personas se necesita llevar y traer entre anestesiólogos, cirujanos, técnicos, enfermeras, para movilizar un paciente que va con esa prestación de circulación extracorpórea y ventilación mecánica. Bueno, como muchas de estas cosas que hemos ido aprendiendo y avanzando en el camino, hemos ido también mejorando las técnicas. Hoy en día ya se necesita menos personal, efectivamente va un cardiocirujano, un enfermero especialista en perfusión, un perfusionista, ¿cierto? O una arsenalera o pabellonera, ¿cierto? Encargada de toda la implementación del insumo,
más un enfermero de paciente crítico intensivo. Eso es como el equipo básico. El DESDE son 4 personas por cada un paciente que están sumamente encima de ese paciente y desde que lo instalan a la máquina hasta que lo van a dejar al centro especializado. Como usted decía, efectivamente se concentraron, esta es una medida completamente salvataje que ha demostrado ser bastante útil en ciertos casos. Por lo mismo también hay una comisión a nivel nacional que se encarga de escoger estos casos que van a ser susceptibles de este tipo de manejo y se llevan a los centros especializados, como usted bien lo nombró, precisamente porque esto no es algo que pueda hacer cualquier médico, esto no es algo que pueda hacer cualquier persona que tenga cierto conocimiento. La verdad es que el manejo de esto es mucho más complejo. No, es realmente sorprendente y ahí justamente en los criterios de ECMO, la selección del paciente que puede acceder a eso, justamente ahí es donde más importancia tiene el peso del paciente, porque si el paciente tiene un índice de masa corporal sobre 140, las posibilidades de que realmente eso funcione disminuyen. Entonces, por eso yo estoy como obsesionada con esto de los factores de riesgo que creo que tenemos que a partir de esta pandemia empezar a combatir. No termina para nosotros la tarea si el COVID baja su incidencia y ya se queda aquí en nuestra comunidad, sino que nos develó realmente cuáles son nuestros problemas en la sociedad, que son patologías crónicas no compensadas como la diabetes, obesidad, tabaquismo, que son los que ponen en mayor riesgo a nuestros pacientes. Ya, y cuéntenos alguna anécdota de las que pueden pasar en los vuelos. A veces a uno se le quedó el monitor en el hospital, se tiene que volver a buscarlo, cosas como esas pasan, ¿no es cierto? Ustedes son equipos que tienen que destinar su horario funcionario en ir, estar un día o dos en terreno y volver con el paciente, entiendo. Efectivamente, bueno, todo lo que usted pueda imaginar, probablemente a algún nivel de la escala ocurrió, digamos. Efectivamente que algún equipo se echaba a perder o que alguna manguera no funcionó y felizmente parte de toda nuestra doctrina está en asumir todas esas potenciales complicaciones y hacernos cargo. Entonces siempre vamos con equipos de respaldo, siempre vamos con mangueras extra, con cilindros de oxígeno extra, porque nunca se sabe cuándo puede fallar uno o dos incluso. Aquí también hay varios factores que son importantes, efectivamente desde los determinantes de la salud, como usted comentaba, ¿cierto? Que son el acceso a la compensación de las patologías de base, el tema de la obesidad, etcétera, son todas cosas importantes. Y también cuando uno escoge al paciente, y eso es algo que surgió muy al principio de la pandemia, que nosotros íbamos personalmente a escoger los pacientes, hacíamos una especie como de vitrineo, por así decirlo, por las distintas UCI de la capital y también en regiones. Entonces íbamos viendo y pasábamos visitas junto con los médicos y veíamos qué paciente era potencialmente candidato a traslado, viendo los parámetros del ventilador, los parámetros clínicos, ¿cierto?, de examen, etc. Y eso nos generó, en el fondo, todo este aprendizaje de ir tomando cada vez riesgos cada vez más calculados y más sabidos y en forma más segura. Efectivamente, todas las cosas pueden pasar. Una vez ocurrió, incluso me acuerdo de haber estado aterrizando en Santiago y cuando uno viene aterrizando se activan todas las alertas del teléfono, ¿cierto? Las llamadas perdidas, qué sé yo, los mensajes, etcétera. Entonces empieza a llegar todo junto y en eso veo unos mensajes, unas llamadas perdidas de alguien del ministerio diciendo que nos habíamos secuestrado a un paciente. ¿Cómo? Claro, porque efectivamente, pero en tono chistoso, digamos, porque efectivamente había habido un problema del root, que se había asumido que era un paciente distinto del que estábamos trayendo. Oh. Entonces ahí yo le decía, mira, sabes que ya estamos en Santiago, no voy a devolver el avión a Osorno, así que consíguele la cama, le quedan 20 minutos. Cosas así que pueden ser simpáticas, qué sé yo, pero claro, en el fondo hemos estado en un contexto de una altísima demanda, donde tenemos que considerar todos los factores que pueden fallar, y en ese sentido nosotros como institución, pero más que nosotros, todo el soporte, esto es un trabajo sumamente grande con la población civil, con agentes de gobierno, con agentes privados también, y todo el mundo ha puesto la mejor de su disposición para efectivamente
no hacer más problema con los problemas, sino más bien buscarle soluciones inmediatas. Yo creo que todo el mundo ha estado en pos durante la pandemia de resolver los problemas a la brevedad posible, anticiparse obviamente a los problemas que uno puede de cierta manera sortear, pero también principalmente trabajar rápido y unidos, pensando en que el objetivo es el mismo para todo el mundo. Y estamos haciendo esto por el bienestar de toda la población. Perfecto, y cuando termine esta pandemia, si es que en algún minuto termina, pero cuando ya baje la intensidad, toda esta experticia que ustedes han hecho, todo este equipo, ¿va a seguir de alguna manera conectado? ¿Se va a rescatar esta suerte de team que se ha armado, de equipo que se ha armado, de redes de conexiones, o fue solamente funcional? Porque parece súper interesante mantener ese contacto y esa experiencia en condiciones de vida normal, real también. Claro, bueno, obviamente nosotros como institución castrense estamos supeditados a lo que digan nuestros superiores, pero estamos por supuesto que muy de acuerdo y con todos nuestros deseos puestos en eso. Nosotros estamos acá, generamos un conocimiento que antes no existía. La idea ahora es empezar un poco a capitalizar, efectivamente poder publicar nuestras experiencias en cuanto a seguridad de los pacientes, en cuanto a los distintos categorías en el fondo o más bien, ¿cómo se llama? Los parámetros que nosotros consideramos aceptables para un traslado y efectivamente capacitando tanto a nuestro propio personal militar como también hacer capacitaciones, encuentros y compartir experiencias conjuntas con todos los actores de la vida civil. Nosotros realizamos todas estas evacuaciones en conjunto, mano a mano, codo a codo, con la gente del SAMU metropolitano y también con apoyo de los distintos SAMU en las regiones donde nos encontramos. Entonces, esto es algo que es mucho más grande a una sola institución. Es algo que efectivamente desde el Ministerio de Salud, digamos, trabajando mano a mano con el Ministerio de Defensa y poniendo todos los actores a disposición, se ha generado un enriquecimiento mutuo entre todas las organizaciones que estamos trabajando en conjunto y el ideal es que esto perdurara el día de mañana. En el fondo, mal que mal, nuestro país y su accidentada geografía nos puede ofrecer desafíos todos los días. Exactamente, y parece del todo razonable que si hubo una experiencia y una forma de aprendizaje de cómo hacer las cosas, eso perdure y se mejore en el tiempo, y una vez que ya los protocolos se escriban, que quede reflejado, no sé, tal vez ustedes como Fuerza Aérea partieron, ¿cierto? Nosotros debería decir yo, porque yo también soy personal de la Fuerza Aérea, se partió con esta experiencia, pero el sistema público ya le sacó la ruedita a la bicicleta y ya camina solo, porque ellos ahora han tomado el número, ¿cierto? La preponderancia en los traslados de pacientes críticos en esta pandemia, entiendo. Claro, desde su inicio como institución fuimos los encargados en el fondo, generar la normativa que después fue compartida para todo el resto de la aviación privada y fueron finalmente entregada la información a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales a los distintos hospitales para ver cuáles eran los pacientes que cumplían con nuestros criterios y cuál era la forma de trabajo. Se generó un protocolo que es muy interesante, muy enriquecedor y que considera todos los aspectos, tanto de la parte militar como de la parte civil, pública y la parte privada también. Y en el fondo yo creo que hoy en día hay un núcleo, una masa crítica de gente que ha estado trabajando en esto, que hablamos todos más o menos el mismo idioma y en el fondo nos hemos complementado muy bien en las distintas tareas que nos ha tocado durante esta pandemia. Y la idea es que eso perdure. Claro, voy a hacer una pregunta especulativa, pero esto es una pregunta al azar nomás. Si en Chile a futuro existiera un sistema unificado de salud base, ¿estarían las condiciones en el sistema público actual como para manejar los traslados aeromédicos en base un poco a esta experiencia que ya se ha ido adquiriendo? Esa es una pregunta cuya discusión puede ser un poco más amplia, porque efectivamente de poder se puede,
pero habría que generar todo lo que falta, en el fondo, llenar la brecha. O sea, hoy en día no habríamos sido capaces como país de poder absorber la demanda completa de pacientes si no hubiese habido una red integrada, público-privada, de prestadores, tanto para lo que son las camas críticas como también para lo que son los traslados. En el fondo, nosotros como Fuerza Aérea contribuimos a cerca del 25% de los traslados, el resto fueron empresas privadas que se basaron en los protocolos y que en el fondo en un trabajo también silencioso y de hormiga, uno tras otro, fueron realizando incluso más vuelos que nosotros. En estricto rigor, como país tenemos todas las herramientas, pero obviamente habría que generar, de realizar un sistema único, habría que ver cómo poder subsanar esas brechas, ¿no? Brechas de cama, brechas de insumos, brechas de personal y brechas de aviones también. Por supuesto, y de pilotos y todo. Y de Y pilotos, tripulaciones. claro, y una pregunta que yo sé que tal vez no tiene por qué contestarme ni saber, pero que mucha gente se hace. El hecho de hacer un traslado aeromédico genera un costo que alguien tiene que absorber, ya sea la Fuerza Aérea, el Estado, el paciente, la ISAPRE o alguien. Ese costo-efectividad, ¿se hace ese análisis en base a cada paciente o eso es algo que queda para después? Aquí lo que predomina es la evaluación médica primero. Sí, efectivamente, esa es la respuesta en el fondo. Aquí está más o menos claro y definido el tema de los costos hasta el momento. En el fondo hay una estructura de pago que está centralizada a nivel del Servicio de Salud Metropolitano Central para todo lo que son las empresas privadas que han aportado en apoyo al sistema público. Por otro lado, las ISAPRE se hacen cargo de sus pacientes que trasladan y todo lo que hacemos nosotros como institución armada entra todo enmarcado dentro de lo que es el apoyo a la comunidad producto de este estado de catástrofe. Entonces se pasa todo eso a nivel ministerial, digamos, como la coordinación de los ministerios por estado constitucional está a cargo del Ministerio de Salud, entonces por ahí hay un tema de reparación. Y ya estamos pensando y trabajando en protocolos y efectivamente convenios para que el día que dejemos de estar en este estado de excepción constitucional que nos permite generar todos estos convenios, exista algo que quede a futuro, en el fondo, un convenio de apoyo a la comunidad que vaya de la mano lo que hacemos como Fuerza Aérea con lo que es, por ejemplo, los distintos servicios SAMU, partiendo con el metropolitano, ¿cierto? Y también con los distintos servicios de salud en cuanto a poder generar una estructura de protección financiera, si se quisiera, digamos, para todas estas cosas a futuro. Claro, y además entendiendo que en estado de pandemia, sus horas de neurocirujano fueron derivadas a horas de traslados aeromédicos y las horas muchas veces de los otros colegas que son anestesiólogos, claro, dejaron otras cosas de hacer para dedicarlas a esta actividad que posiblemente a futuro necesita una estructura básica, al menos, ¿cierto? Una persona que no le reste horas a otra especialidad, sino que esté dedicada a esto. Claro, efectivamente. ¿Se me ocurre a mí? Sí, efectivamente, todos estos trabajos han sido sin perjuicio de un montón de otras funciones, pero claro, nosotros como personal castrense estamos dispuestos y en cierta manera contentos de poder dedicar todo nuestro esfuerzo en apoyo a la comunidad. Pero efectivamente esto va en desmedro de otras actividades que uno también realiza. Y pasa lo mismo también porque no solamente los aviones, en el fondo del medio aéreo es polivalente, nuestro personal, nuestro recurso humano también es polivalente. Entonces cada vez que estamos dedicados a una misión, estamos dejando otra misión de lado, según la prioridad que el mando disponga. Entonces, si nos dicen que hagamos esto, hacemos eso. Pero, como dice usted, sería interesante tener el día de mañana la cantidad de los recursos para poder actuar en paralelo y que esto no influya en otras funciones. Claro, que no quede otra cosa desatendida. Doctor Suárez, vamos a despedirlo, pero con el mayor agrado de haber escuchado hoy día esta excelente misión que ustedes han cumplido, que ojalá llegue pronto con el fin de la pandemia, pero de la que estamos todos muy agradecidos. Ojalá rápidamente podamos ver lo que publiquen y mucho éxito en eso. Han sido realmente un ejemplo, como muchas otras
bonitas sorpresas que Chile y su salud nos ha dado, como que somos los que mejor vacunamos, los que hemos hecho más traslados aéreos, en fin. Así que un abrazo, una felicitación a la institución y muchas gracias por haber estado usted con nosotros. Nosotros vamos a pausa y ya vamos a volver. Unas palabras si quiere despedir. No, darle las gracias a ustedes también por visibilizar esta labor. Yo sé que harto ha salido en las noticias y muchas veces más mostrando que preguntando ya cosas más específicas. Pero efectivamente decirle a la gente que en el fondo hemos trabajado en pro de la comunidad y lo vamos a seguir haciendo. Pero eso también va de la mano de una responsabilidad de cada uno, de cuidar sus factores de riesgo, mejorar todos sus determinantes de salud y tenerle fe a una vacuna que está más que demostrada de que ha sido lo que nos está sacando a flote como comunidad, yo diría, a nivel mundial. En el fondo vemos cómo estas cosas resultan, confiar en las institucionalidades y nada, pues eso, un saludo a todos y gracias por esta oportunidad. Muy bien, nosotros nos vamos a la pausa aquí en Salud para Todos en @Divoxradio. Chao, profesores. No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos divoxradio.com.